Amén. Amén. Bien, el día de hoy, siempre que yo llego, traigo una predicación, siempre es problema para la persona que edita porque no sé qué título ponerle a veces, no es fácil. El tema que el día de hoy voy a tratar es Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, y trata de el ciego. Hay un ciego que es de nacimiento, pero yo quiero que todos lo leamos juntos. Dice así: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva e untó el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Amén. Bien. Jesús, si leemos el capítulo anterior, los versículos finales, dice que Jesús le estaba diciendo que él y el Padre se conocían. Entonces los judíos querían matarlo. Entonces dice que él estaba en el templo y dice que Jesús se escabulló y salió de allí del templo, dice, corriendo, ¿no? Pero al salir dice que se encuentra con este hombre ciego de nacimiento, dice, ¿no? Entonces dice que al pasar, los discípulos le preguntan: Rabí, maestro, ¿quién es el que pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice, ¿no? Y hay una cosa que nosotros tenemos que reconocer en la vida de cada uno de nosotros, que todo ser humano, a veces, que nunca quiere quedar mal, siempre está buscando responsables. Si tú te das cuenta, aquí en este versículo los discípulos le preguntan: él tiene una ceguera de nacimiento, pero ¿por causa de qué? ¿Por causa de que los padres pecaron? ¿O por causa de que él es pecador? Inclusive la misma pregunta de los discípulos no está bien hecha, no está bien formulada. Pero es una importante que nosotros debemos reconocer que dentro de la vida de cada uno de nosotros siempre hay algo que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que reconocer, que tenemos que ver dentro de nosotros mismos. No es decirle: ¿sabes qué? Hoy yo soy así porque en mi pasado mi papá me pegaba mucho. Hoy yo soy alcohólico porque yo veía a mi papá que bebía mucho. Hoy yo soy mujeriego, yo soy adicto porque yo he visto a mi papá golpeaba a mi mamá y hoy yo soy así. Nuestra vida no debe ser así. Nuestra vida no depende de las situaciones que rodean la vida. La vida de las personas no deben influenciar en nuestra vida. Realmente influenciaron cuando nosotros no conocíamos a Cristo. Pero nosotros tenemos esa tendencia de siempre tratar de echarle la culpa a los demás para nosotros quedar, bueno, yo soy así, ya saben por qué, pues porque yo ya les expliqué, ¿no? Entonces, por eso que yo soy así. Es por eso que no cambio, es por eso que yo debo de seguir así. Pero no es así lo que Dios quiere que haga. Dios quiere que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad de lo que hoy somos. Amén. Es una cosa bien importante. O sea, no tienes que mirar a los costados para decir: ¿sabes qué? Por causa de él yo soy así. O por causa de las cosas que pasaron en mi vida yo soy pobrecito. No. Quizás antes que conocieras a Cristo podías haber sido así. Pero hoy debe ser diferente. Hoy debe ser distinto. Hoy hay alguien dentro de ti que hace la diferencia fuera de ti, contigo. Y es Jesús dentro de ti. Entonces necesitamos reconocer primeramente lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Eso es lo primero que mostramos ahí, ¿no? Y eso quiere decir que debemos de librarnos de aquellas cosas que antes creíamos, creencias que a veces tenemos en nuestra vida. Mientras preparaba este mensaje y creencias anteriores, recuerdo que cuando estábamos en la iglesia pequeñita, yo tenía más o menos ya como 3 años de cristiano, y llegaba casi esta temporada, ¿no? Esta temporada de lo que se conoce como Semana Santa,
Sí o no, creo que ya estamos en la Semana Santa, si no me equivoco, ¿no? En la Semana Santa, y vino un hermano y me dice, no, Miguel, me dice, ¿qué le digo? Ya sabes, esta semana es Semana Santa y siempre a veces traemos comida. ¿Vamos a preparar pescado o vamos a cocinar carne? ¿No? Porque, o sea, esa creencia la teníamos desde antes, ¿no? O sea, como es Semana Santa no se puede comer carne, ¿por qué? Porque, o sea, el Señor Jesús fue crucificado, ¿no? Pero no es así, son creencias que a veces arrastramos, pero no solamente esa creencia de comer carne o no comer, porque en realidad no tiene nada de malo si comemos carne o no. Lo importante es que hay cosas que tenemos que cambiar dentro de nuestro corazón, que hay cosas que sacarlas delante de Dios, ponerlas delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que esto está mal en mi vida. Yo reconozco que no tengo la fuerza suficiente para poder cambiar mi vida. No tengo el poder para vencer el pecado. Pero yo sé que tú sí tienes ese poder, que tú tienes esa fuerza. Y yo sé que a través de tu espíritu, de tu palabra, puedes cambiar mi vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos. O sea, Dios va a seguir siendo Dios, cambiemos o no cambiemos. Le alabemos o no le alabemos, Él va a seguir siendo Dios. Pero lo que Dios quiere mostrar en nosotros es su amor, su misericordia, su perdón, su poder y entregar la salvación que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí, y yo quiero leer contigo Santiago 1:23 antes de continuar. Dice así, porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Y el 24 sigue diciendo, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace, dice. Hoy día justamente lo que está el testimonio de la hermana y lo que está hablando la hermana también, Maggie, ¿no? O sea, tenemos que buscar la guía del Señor en cada momento de nuestra vida. No importa si tienes 50, 60, 70 años, tenemos que buscar la guía del Señor. No te guíes de tu propia experiencia, no te guíes de tu propio pensamiento, no te guíes de lo que la multitud hace, sino guíate de la palabra del Señor, que es lo más importante. Y no importa si tú tienes 10, 15, 20 años, igual Dios quiere dirigir tu vida, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, y lo que quieras que tú hagas. ¿Amén? Entonces debemos inculcarnos nosotros mismos para poder inculcar a los demás. ¿Sí? Debemos de buscar esa presencia de Dios cada día en nuestra vida. Ahora, eso es lo que nos dice, que tenemos que ser, no ser oidores solamente, sino hacedores de su palabra. La gente que se considera en el espejo, ¿para qué uno se mira al espejo? Por ejemplo, Emerson, ¿para qué se mira al espejo? ¿Para peinarse? No, sino para arreglarse más bien, ¿no? O sea, bien caballero, y viene corbata, con terno, con todo, ¿no? Uno se mira al espejo para arreglarse, para quedarse bien. Pero si sales afuera, una vez que te arreglas, sales afuera y andas como si no te hubieras arreglado, entonces no tiene sentido. Pero si tú te arreglas y andas como debes de ser, como lo que tú eres, hijo de Dios, como lo que tú eres, hijo del rey, como príncipe, como sacerdote, andaríamos de una forma distinta, no solamente físicamente, sino ¿qué cosa? Espiritualmente. Cuando recuerdas de cada paso, cuando recuerdas a Dios en cada situación, que eres hijo del Rey, que eres hijo de Dios, entonces tus pasos van a ser diferentes, tu hablar va a ser diferente, tu andar, tu caminar, tu vestir, tu forma de comportarte va a ser diferente, porque tú vas a marcar esa diferencia. Entonces ahí vas a hacer lo que dice Jesús, lo que Jesús dice en el mismo versículo de Juan, capítulo 9, dice así. En el 6 dice así, en el 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo, dice. O sea, eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, luz del mundo. Entonces tenemos que librarnos de algo, tenemos que no solo reconocer, sino que hay que ver qué cosas hay que reconocer dentro de nuestra vida. Y vamos a leer Efesios, vamos a leerlo del 17 hasta el 22. Amén. Dice así, esto digo, del 17, capítulo 4, versículo 17 del libro de Efesios, dice así, del versículo 17, dice así, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad, todas se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, lo que Pablo nos está diciendo que debemos de ¿qué? De despojarnos, dice, ¿no? Esa palabra despojarnos tiene la tendencia de que tienes que sacarte lo que tienes puesto en ese momento. De sacarte ese viejo hombre, que ese viejo hombre, ¿qué dice el mismo versículo 22? Dice que está viciado, dice. Que está viciado, que está dominado. Cuando uno está viciado, es lo que le esclaviza a él es su propio vicio. Si es alcohol, el alcohol lo domina. Si es la droga lo domina. Si es el tabaco lo domina. Si es hasta lo que tú quieras te domina, entonces es algo de que tu corazón está siendo dominado por eso. Y Pablo dice bien claro que el que se deja dominar por algo, y si se deja dominar por el pecado, es esclavo del pecado. Amén. Entonces hay que tener en cuenta de que el viejo hombre del cual Pablo nos está diciendo que nos despojemos es una persona, un antiguo hombre viciado y engañado por las cosas del mundo. Y yo había marcado aquí, no lo he puesto acá, pero lo había marcado aquí. Mira lo que dice, voy a leer el versículo 17 rápidamente, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y mira lo que dice Romanos 1:22. Tiene mucha relación con lo que está hablando. Lo mismo que le escribe a la iglesia de Éfeso, se la escribe a Romanos. Esto es referencia cruzada, dice así, ¿no? Voy a volver a leer el 17 y después voy a leer el capítulo 1 de Romanos, versículo 22. Dice así: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, dice. De su mente. Y en Romanos 1:22 dice así, del 22 voy a leer para adelante: profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Se hicieron necios. Y lo mismo, pero en otras palabras, se la vuelve a decir Pablo a los romanos, que dice así, el 23 para adelante dice así: y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, de las cuales Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural contra el uso contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Eso nos suena, si hablamos del Antiguo Testamento, nos suena como a Sodoma y Gomorra. Si lo hablamos en el tiempo de Jesús, también. Y si lo pasamos al tiempo presente, ¿qué tiempo estamos viviendo hoy día? Estamos viviendo lo mismo. Y lo peor de todo es que se está legalizando. Que eso es lo peor de todo y más triste, ¿no? O sea, todos sabemos que Jesús ya está por venir. Todos decimos, Cristo ya viene, las señales están por aquí, las señales están cumpliendo. Pero hay algo dentro de nosotros que también Dios quiere cambiar nuestra vida, seguir cambiando nuestra vida, poder transformando para que tú y yo seamos luz, sigamos siendo luz hasta el último día en que nosotros seamos llevados. ¿Amén? ¿Cuántos van a ser raptados? Los que dijeron no se quedan, ¿eh? Todos vamos a ser raptados si confiamos y seguimos la voluntad de Dios. Porque una vez que se vaya a la iglesia, lo que hoy parece malo no va a ser nada en comparación cuando no esté a la iglesia, cuando no esté el Espíritu Santo. Es una verdad que muy pocas veces se dice, pero es la realidad lo que va a suceder eso. Entonces, hay algo que tenemos que cambiar dentro de nuestra vida, porque el mundo ya está yendo de mal en peor.
Dice mismo Pablo, dice, anda de mal en peor, son engañados, o sea, engañan y son engañados a la vez. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. Entonces lo que nos dice Pablo es que debemos despojarnos de ese viejo hombre, pero no nos vamos a quedar despojados sin nada que vestirnos espiritualmente. Dios te ha dado vestiduras de amor, vestiduras de humildad, vestiduras de paciencia. En otras palabras, son los frutos del Espíritu para las cuales tú te cubras. Y no solamente te ha dado vestiduras para vestir, sino te ha dado una armadura para que tú la uses. Para que puedas resistir en el día, ¿qué? En el día malo, dice. Para que puedas resistir en el día malo. Y Santiago 4:17, quiero leer contigo 4:17. Antes de leer 4:17, ábrelo en Santiago, pero no lo veas. Todavía. Santiago 4. Porque hay una cosa, que cuando nosotros que conocemos la palabra de Dios, ¿tenemos el Espíritu de Dios? Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu de Dios? Solamente estar a tu lado y decirte, calma, Miguel, calma, todo va bien, no te preocupes. ¿Es para eso? No solamente nos consuela, nos anima, sino que también nos reprende, nos redarguye. ¿Por qué? Porque quiere cambiar tu vida, quiere cambiar mi vida. Dios no quiere que seas un fósforo encendido. Dios quiere que seas una lámpara en realidad, que alumbra a los demás. Entonces Dios está trabajando en nuestra vida. Y esto me hace recordar a veces, y muchas veces, había una hermanita en la iglesia anterior, en la iglesia chiquita, ahora está en el Perú. Nunca habíamos predicado ante los líderes, aquella vez, ¿no? Una sola vez creo que prediqué, pero normalmente dirigíamos nada más, ¿no? Y yo siempre que dirigía, no sé, a mí me nace ir en contra del pecado nada más. No en contra de las personas, ir en contra del pecado, porque yo sé que la lucha no es contra carne ni sangre. Eso es lo importante, lo primero que tenemos que tener en cuenta. Que hay cosas que están detrás, que influyen detrás de la gente, contra las cuales nosotros tenemos que luchar. Entonces yo siempre predicaba en contra del pecado, y una vez terminando el culto, la hermanita se me acerca y dice, ay hermano, me dice, cada vez que vengo a la iglesia es algo peor que cuando vine, me dice. Y yo le digo, ¿pero por qué? Le digo, no, es por esto. Me dice, deberían darme más amor, decía la hermana, deberían darme más amor. Pero hermana, y lo que pensaba explicar nada más, ¿no? Que no es nada personal, sino que es así. Hoy, la hermana, ya hace un tiempo atrás, ya nos envió saludos de ella está en Perú, saludando a los hermanos con los que conocía antes, ¿no? Que estaba David, Martín, Eduardo, ¿no? Y nos daba las gracias por la amistad que le habíamos dado, ¿no? Realmente. Y yo pensé, bueno, no estaré ahí, ¿no? Pero sí estaba ahí, muy, muy agradecida. Hoy ella es como su brazo derecho del pastor. No solo es el brazo derecho del pastor, sino que Dios la ha bendecido, es miembro, brazo, casi prácticamente brazo derecho de su pastor, siempre está donde el pastor está. Tiene una pequeña empresa de costura. O sea, Dios la ha bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque todo cambió cuando ella comenzó a enfocar de forma diferente las palabras que uno puede decir. Porque todo depende también de uno cómo lo dice, también eso depende bastante, pero también depende de uno cómo lo recibe. Si tú solamente ves el pecado o todo lo malo, lógicamente, ese hermano que está así, está hablando de mí quizás. No, yo estoy hablando en contra del pecado. Pero si tú reconoces que hay algo dentro de ti, y eso tratas de cambiar en tu vida, entonces tu vida va a mejorar, tu vida va a progresar. Porque aquí nadie viene a acusar a nadie. El único que tiene poder y justicia justa es Dios. Yo no voy a ocupar el lugar de Dios para hacer justicia o juicio. Es Dios el que va a hacer eso. ¿Amén? Entonces dejemos, así como es, darle a Dios lo que es de Dios. Entonces dejémosle el juicio a Dios porque es de Dios. ¿Amén? Entonces, si hay algo que afecta a tu vida, es la palabra lo que lo dice, no lo digo yo. Es la palabra que dice que hay que cambiar algo dentro de nuestras vidas, corregir algo dentro de nuestras vidas. Y eso es lo que estoy tratando de hacer el día de hoy, que la palabra que hoy día estoy dando sea para corregir la vida de cada uno de nosotros. No es nada personal,
es para que tú y yo nos corrijamos. Porque así como yo te dije al principio, así cuando leí esta palabra, a mí me tocó, yo quiero que te toque a ti también. Y es para bien, es para cambiar. ¿Amén? Bien, entonces, yo me pregunto, yo estoy seguro que esta iglesia lee bastante la palabra del Señor, ¿no es así o me equivoco? Leen la palabra, ¿no es así? Entonces tenemos cosas que cambiar dentro de nuestra vida, para mejorar. Y quizás hay cosas que nos estamos olvidando. A veces nos enfocamos en arreglar la florcita, pero nos olvidamos que el micro está chueco o cosas así. Entonces tenemos que prestar atención en todo lo que podamos, estar atentos en todo lo que podamos para que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra vida. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo quisiera que ustedes me respondan. Si uno se humilla delante del Señor, ¿qué pasaría? Dios te va a exaltar, ¿no es así? Si no perdonas, ¿qué pasaría? No te va a perdonar. Son cosas básicas, son cosas que tú y yo debemos saber, pero a veces no las practicamos. A veces nos quedamos dormidos. A veces nos quedamos tibios, no calientes. A veces ni siquiera fríos, nos conformamos, pero son cosas, por ejemplo, si no estás bien con tu esposa o no estás bien con tu esposo, ¿qué sucedería en tus oraciones? No llegan al cielo. Igualito sucede con la misma. ¿Por qué? Porque el pecado, sea que escuchas o sea que estés bien con tu esposo, pero cometes otro pecado, normalmente las oraciones tienen estorbos. Es por eso que el que tiene a Dios, o sea, tiene la oportunidad de reconciliarse cada vez que se humilla, cada vez que pide perdón al Señor, Dios lo perdona y vuelve a restablecerse la comunión. Entonces es importante reconocer eso, que somos todos. Dice que todos cometemos pecado. Aquí no hay ni uno que no comete pecado. Y si tuviera el pastor o cualquier persona o el evangelista, aquí todos cometemos pecados de una u otra manera. Aquí nadie es santo. Y yo no estoy tratando de hablar de que seas perfecto. Aquí nadie va a ser perfecto hasta el día que llegue el Señor. Aquí nadie es perfecto. Lo que estamos tratando de hacer es esforzarnos para poder cambiar nuestra vida, para poder agradar al Señor. ¿Amén? Y yo sé que tú quieres agradar al Señor. ¿Amén? Entonces hay que tener conciencia cada día en nuestra vida que es importante tener en conciencia de que nuestro Señor está trabajando en la vida de cada uno, nos está redarguyendo, nos quiere, así como nos ama, así nos va a corregir también. ¿Amén? Entonces no solamente tenemos que dejar ciertas creencias, sino también tenemos que dejar de vivir, de pensar y hacer como hacíamos en el pasado. A veces tenemos unas reacciones naturales, por ejemplo, si el micro se cae, uno así, lo agarra en el aire, ¿no? Si la flor se cae, ¿no? Entre reacciones naturales a veces que tenemos que también tomar en cuenta para poder cambiar nuestra vida. Y yo me pregunto, si los pensamientos y nuestros deseos dominan nuestra vida, ¿qué sucedería en nuestra vida? Si tus pensamientos y dominaran tu vida, ¿qué sucedería? Lo que sucedería es que estaríamos alimentando ¿qué? La carne. Y la carne ya está muerta, supuestamente. Porque cuando vinimos a Cristo, el viejo hombre fue enterrado. Pero cuando alimentamos a la carne, entonces él sale. Y después ya no estira las manos, después se sienta. Y después se arrodilla, y después se para, y después te abraza, y después te domina. Y eso es lo que quiere la carne. Quiere dominarte. Por eso que Pablo dice, la sujeto, la golpeo, dice, ¿no? O sea, no es que se golpee, ¿no? Pero o sea, en oración, en humillación, en reconocimiento, o sea, vuelves a enterrar a ese viejo hombre. Pero si no estamos en comunión con Dios, es difícil es fácil, mejor dicho, que la carne se levante. Ese es cuando los pensamientos del hombre, los deseos del hombre comienzan a dominar, y no es porque la palabra no tenga poder, no, es que no la aplicamos en nuestra vida. Porque la palabra sí tiene poder, la palabra sí tiene fuerza, la palabra sí puede transformar, la palabra sí puede cambiar si nosotros le damos cabida a la palabra. ¿Sí? Pero ¿qué sucedería cuando la palabra de Dios domina nuestra vida? ¿Qué comienzas a hacer? Comienzas a tener ¿qué? Frutos del Espíritu, dice. Comienzas a tener frutos. Dice que el creyente no se reconoce porque yo tengo una Biblia de este tamaño, ¿no?
O no se reconoce al creyente porque tiene una Biblia, mini Biblia, y tiene ahí todo hasta en hebreo o en griego. No. Tampoco se le reconoce al cristiano porque viene bien vestido, ni con corbata o con buenos zapatos. No. O reconocemos al cristiano cuando grita, ¡aleluya! Ese sí es cristiano. Ese sí es espiritual. ¿Ese es el verdadero cristiano? No. La única manera que la palabra dice es por sus frutos. No hay otra. No hay otra. No es porque grita, no es porque ora, no es porque... No. Es porque el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti y comienzas a dar frutos, dice. ¿Qué dice Jesús mismo? Cuando comiences a dar frutos, dice que el Padre va a agarrar el fruto, los va a limpiar y va a dar más, dice. Va a dar más. Más. Así como el talento que Dios te dio y el talento que Dios nos dio a cada uno, es algo que un día nos va a pedir cuenta. No es para demostrar que somos más espirituales, inclusive el talento, sino es algo que Dios te encargó, que tú tienes que trabajarlo. Es algo de la cual te va a pedir cuenta. Entonces, si tú cumples con este talento, entonces Dios te va a dar 2 micrófonos, ya no te va a dar uno. Para que cantes mejor. No. Dios va a multiplicar si tú le eres fiel a Él. Dios es fiel en toda su palabra. Dios es fiel, fiel. Aunque nos dice su palabra, aunque nosotros si seamos infieles, dice, Él permanece fiel a su palabra. Pero así como Él es fiel, Él también es justo. No se olvide. Dios puede ser amor, pero también es justicia. Si tú te portas bien, bueno, hijito, más micrófonos para el hermano. Pero si tú te portas mal, porque te amo, hijito. ¿Cuántos han castigado a su hijo por amor? Y la primera vez que uno castiga a su hijo, le duele a uno más que al hijo, ¿no es verdad? Yo cuando le castigué a la Emi me dolió. Amén. Pero Dios lo hace porque nos ama en realidad. Porque no quiere que lo volvamos a cometer. ¿No? Entonces, si la palabra de Dios prevalece en la vida de cada uno de nosotros, entonces vamos a dar frutos. Y ese viejo hombre va a ser cada vez más enterrado y nuestra vida va a cambiar. ¿Amén? Otra de las cosas del punto el primer punto es, tenemos que cambiar nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir. El segundo punto es cambiar nuestro pasado por la presente palabra de Dios. ¿Amén? Hay una cosa, en realidad, mientras preparaba este mensaje, dentro de este mismo capítulo hay como 5 mensajes que uno puede dar. Y quería combinarlos, pero no se puede. Pero es importante reconocer que debemos cambiar nuestro pasado por el presente. Ya no debemos, como le dije al principio, ya no debemos dejar que las cosas pasadas comiencen a hacer estragos en nuestra vida presente como cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucede cuando Dios obra en la vida de una persona? ¿Qué sucede cuando Dios hace una obra? Por ejemplo, si antes fumaba, si antes bebía, si antes, como yo que casi no me divorcio, ¿qué sucede cuando Dios cambia tu vida? La gente se comienza ¿a qué? A preguntar. Dice, no, mira lo que dice en el capítulo 9 de Juan. Dice así, este es el testimonio que uno puede dar, ¿no? Juan capítulo 9, versículo 8 y 9 dice, ¿no? Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otro, a él se parece, y él decía, yo soy. Para empezar, Dios hace una obra en él que no es común. O sea, que es una forma media extraña de que hizo Jesús para sanar. Dice que hizo lodo, dice, ¿pero con qué hizo lodo? Con la saliva, dice, ¿no? Imagínense que yo llame a un joven y le diga acá, ven, tú quieres ser sano, ven, yo te voy a sanar de la vista corta, tráigame tierra. Y comienzo a hacer lodo, pero con lo que hizo Jesús. ¿Se dejaría untar? ¿Se dejaría colocar ese barrito? O sea, ya es barro, pero tú sabes con qué está hecho, pero ¿te gustaría que yo lo ponga en tus ojos? Nadie quisiera eso, ¿no? Si lo haces con agua, quizás, bueno, uno lo pensaría y se dejaría, ¿no? Pero si lo haces con saliva, sería un poco difícil de que alguien se deje, ¿no?
Pero hay una cosa bien importante, yo me puse a pensar, ¿por qué usó Jesús saliva y tierra? ¿Se acuerdan de que Jesús le lavó los pies a los discípulos? Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, según lo que nos explicó el pastor, era porque, Jesús mismo dice, ya ustedes están limpios, solamente faltan los pies nada más, porque ustedes van a andar en esta tierra. Nosotros somos polvo y Jesús utilizó polvo, pero Jesús utilizó saliva. ¿Qué significaba para mí la saliva? Yo lo entendí de esta manera, de que a veces el ser humano fue humillado por el enemigo, pero Dios le dijo después, ve y anda, lávate. Entonces ahí recibió la vista. Porque Jesús simplemente, como dijo en el ciego a otra persona, Señor, quiero que me quites, si puedes, quítame la lepra, dice. Y él dice, yo quiero, dice. Él simplemente podía haber hablado, o él simplemente podía haber puesto la mano, pero hizo una manera diferente de hacer para demostrar que a veces nosotros tenemos algo dentro de nuestra vida que hay que cambiar. Algo que nos aplasta, pero que no podemos dominar, que no podemos conquistar, si no es por la palabra de Dios, por el poder de Dios. Entonces, eso es lo que a mí me demuestra que, la necesidad de que de la humillación pasemos a la exaltación por el poder, por el amor y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, esa fue la parte que me impresionó bastante, pero hay más todavía, ¿no? Entonces, eso sucede en la vida de este ciego, pero dice que la gente se preguntaba, y cuando tú te conviertes, a veces la gente dice, yo por antes no daba ni un yen, decía, ¿no? No sé si han escuchado esa palabra, esa expresión, no vale nada, pero cuando te ven convertido, no creen, pero a veces dudan, dice. Pero la intención de Dios es que la gente comience a pensar que hay un Dios más allá de las cosas naturales. Hay un Dios más allá que puede hacer obras que yo no puedo hacer, que tú no puedes hacer, pero por medio de Dios y de su Espíritu Santo se puede lograr y conquistar y apoderarse de ellos. Mi matrimonio, como yo le dije, estaba así mal, pero por la misericordia de Dios, por el poder de Dios, fue restaurado. Y yo creo que cada uno de los que están aquí tienen un testimonio quizás diferente al mío, pero en el cual sí tenemos el mismo Dios, el mismo poder actuando en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces eso puede hacer Dios en la vida de otras personas, pero para eso Dios nos dice, soy luz del mundo. ¿Cuántos quieren ser la luz del mundo? Entonces necesitamos ese cambio en nuestra vida. Es por eso que la gente se puede preguntar, decir, ¿será? Yo creo que dura una semana, yo he escuchado a veces así, no, ese dura una semana, después ya no cambia, dice, ¿no? Pero hay gente que sí ha cambiado de verdad, porque ha entregado su corazón a Cristo, y ha sido restaurado, y ha sido renovado. Y yo soy un ejemplo, y tú eres un ejemplo porque estás aquí. Porque si tú no hubieras sido usado o transformado por el poder de Dios, tú no estarías aquí. Amén. Entonces es el poder de Dios, no es el hombre, es Dios obrando en la vida de nosotros. Amén. Otra de las consecuencias de dar testimonio está en el versículo, en la primera parte era que, la gente va a ponerse a pensar qué pasó en la vida de en la vida de nosotros. En la segunda parte es que podemos dar testimonio, y mira el versículo 10, el ciego dice, ¿no? En el versículo 10 le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaron. Y él comenzó a dar testimonio en el versículo 11. Dice, respondió, dijo, aquel que se llama Jesús me hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate, dijo, ¿no? En el versículo 15 también vuelve a dar testimonio y dice así otra vez. Volvieron a preguntarle también los fariseos que habían recibido la vista, cómo había recibido la vista. Y él volvió a darles testimonio. En el 17 también vuelve a repetir el testimonio. En el capítulo 26, en el versículo 26 también vuelve a dar el testimonio. Siempre vamos a tener oportunidad de dar testimonio de lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros. Siempre va a haber oportunidad. E inclusive a los religiosos. A los religiosos. Otro dentro del punto 2, aparte de que podemos tener el rechazo o la aceptación o la pregunta de las personas, también tenemos la oportunidad de dar testimonio. Otra de las cosas que también sucedió al uno dar testimonio, dice así, ¿no? Respondieron, le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Se enojaron. Dice que de tanto que los fariseos le preguntaron 4 veces al ciego, y el ciego en las 4 oportunidades le dijo,
¿sabes qué? De esta manera, ¿acaso quiere hacerte su discípulo? Y entonces ellos se enojaron, dicen, nosotros somos discípulos de Moisés, le dijeron. Nosotros somos discípulos de Moisés, tú eres su discípulo. Entonces se enojaron. Cuando uno da testimonio de la verdad, de las cosas grandes que ha hecho Dios, la gente se comienza a veces a tomar una actitud diferente a la que antes nos miraba. Si antes era su mejor amigo, ahora ya no eres su mejor amigo. Si antes era su pariente, a veces ya no somos sus parientes. ¿Por qué? Porque comenzamos a vivir una vida diferente a la que teníamos antes. Entonces se enojan. Otro, te desacreditan. Mira cómo es el enemigo, ¿no? No solo se enojan, si a veces te desacreditan, ¿no? Dice así, ¿no? El mismo versículo, no solo se enojan, sino se te desacreditan. ¿Cómo dice? Tú naciste, le dice. Tú eres pecador, le dice. Tú eres pecador. ¿Cómo me vas a enseñar a mí que soy maestro? Le dice. O sea, ya te comienzan a desacreditar. Te comienzan a decir, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú. ¿Tú cómo vas a poder juzgarme a mí? Así que te comienzan la gente del mundo, inclusive estos religiosos, te comienzan a desacreditar. ¿Sabes qué? Tú has nacido ciego, tú eres pobre, yo soy fariseo, yo soy elegante, yo soy bonachón, yo soy todo. Pero tú no, dice. Y encima dice que has sido ciego, has sido pecador, dice. Entonces tú que has nacido en pecado, ¿me vienes a enseñar a mí? Te comienzan a desacreditar. Y eso es lo que hace el diablo, que quiere hacer en la vida de nosotros. Y al final, cuando ya no pueden contigo, dice, dice el mismo lo 34 que dice, al final, y le expulsaron, dice. Cuando ya no puede, en realidad, si tú te pones a pensar en este ciego, es lo mismo que le sucedió a Esteban. Igualito, yo cuando hoy día recién me di cuenta, leyendo el capítulo, es igualito a lo que sucedió a Esteban. Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo, fue y les habló y le dio una prédica tremenda. Desde el principio, desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy, Esteban les dijo lo que tenía que decirle. Y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Se enojaron, dicen. Después se arremetieron contra él, a diferencia del ciego, que a Esteban lo mataron. Entonces lo mismo, el diablo siempre trabaja a través de las personas de esa misma manera. Cuando no puede, porque no puede con la palabra de Dios, trata de desacreditarte, trata de machacarte. Trata de amedrentarte, como lo hizo con los padres del ciego. Si vamos a leer el capítulo 9 de nuevo. ¿No? Y otra de las tretas del diablo es esta, que trata de colocar miedo en las personas. Dice el capítulo 9, el 18 en adelante, vamos a leer ahí. Dice así: pero los judíos no creían que él había nacido ciego y que había recibido la vista hasta que llegaron los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron, no sabemos que este es nuestro hijo y que él nació ciego, pero que ahora vea no sabemos. Y quién le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos. Edad tienen, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Pero ¿por qué decía eso? Dice el versículo 22, sigue diciendo, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esa es la manera que trabaja el diablo. Como dije al principio, si se enojan, el diablo se va a enojar. Después te va a querer desacreditar y cuando no va a poder, te va a querer echar abajo. Y es lo mismo que sucedió con Esteban, y es lo mismo que hacen con estos padres, porque por el tema, y el diablo es así. El diablo quiere darte algo para tenerte en sus manos primeramente. El diablo dice, vamos, yo te doy esto, y te doy esto, y te doy esto. ¿Para qué? Para dominarte. Entonces cuando tú ya tienes eso, y no quieres despegarte, entonces ya te quedas ahí en ese lugar. Y el día que quieres entregar tu vida a Cristo, comienza quiere dominarte por el miedo, quiere opresionarte, quiere desacreditarte, quiere desacreditar la palabra de Dios, quiere desacreditar las personas, porque ese es el trabajo del diablo, para que tú no llegues a la salvación. Pero tú has llegado aquí por la salvación y tienes un propósito en tu vida, y no solamente es de venir y estar sentado acá en este lugar, es llevar luz a aquellos que lo necesitan. Para subir y agradar a Dios no tienes que hacer las cosas que el diablo hace. No tienes que enojarte, no tienes que desacreditar.
no tienes que expulsar o tomar el control de las personas, echándolos fuera o teniendo esas cosas. Porque Dios es un Dios que todas las cosas que hace, lo hace por amor a ti, lo hace por amor a las personas. Trabaja a través de su amor y de su justicia nada más. Amén. Ahora, el punto 3 es, todos tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Todos tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Dios siempre nos ha dado su palabra para poder renovarnos, para poder meditar en su palabra. Que si tú meditas la palabra día y noche, tu vida va a cambiar. Tu vida va a renovarse. Estamos en el tiempo del Sakura y cada año nosotros sabemos que eso alegra nuestra vista y nuestro corazón muchas veces. Pero la palabra de Dios es superior a eso, porque dice que te da nuevas fuerzas. Te rejuvenece como el águila, dice. Pero si tú le crees, porque al que le cree, todo es posible. Al que le cree, todo es posible. Y no necesariamente tienen que ocurrir grandes cosas. Y te voy a contar es personal. Y bueno, en realidad me dolió cuando me lo dijeron, pero me ayudó. Lo recibí y me ayudó. Vino una hermana de lejos, de muy lejos. De bien lejos vino. Y me dice, ya lo conocíamos tiempo ya, ¿no? Me dice, Miguel, me dice, yo tuve un sueño contigo, me dice. Y le digo, así, a ver, cuéntame tu sueño. Le dije, uy, acá, ¿qué sueño será? Me dice, ¿sabes qué? Yo te vi en el sueño, me dice, dice que estabas con una batea grande moviendo la leche. Me dice, no, estás moviendo la leche. Se lo conté a varios hermanos, se lo conté a los varones, se lo conté a los sugieres para levantarle el ánimo, para no decaer, lo hice, ¿no? Y ahora se lo cuento a la iglesia. Entonces dice que en su sueño ella dice que estaba en una batea así, estaba batiendo leche, dice, estaba batiendo leche, haciendo queso, dice, ¿no? Estaba haciendo queso. Y estaba haciendo queso y en otra mesa había en una mesa habían 2 quesos. Un queso normal, o sea, entero, completo, redondo, bonito. Y otro queso estaba roto en partes, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estoy haciendo leche, queso, le digo. Y lo hago para el sustento de mi vida, le dije, ¿no? Así le dije, ¿no? Y entonces la hermana me dice, pues entonces yo te voy a comprar, me dice, ¿no? Para ayudarte, ¿no? O sea, el deseo de ella era ayudarme. Entonces yo te voy a comprar, me dice. Y yo le digo, ya pues entonces, ¿cuánto vale? Me pregunta. Yo le digo, ese queso vale 2.000 yenes, le digo. Bien caro estaba, ¿no? Pero ella pensó, está bien caro, pero igual lo voy a ayudar, me dice, ¿no? Entonces yo le digo, ya 2.000 yenes. Entonces ella agarra y va a la mesa y va a agarrar el queso bonito. Y yo le digo, no, ese queso no es, ese queso, le digo. Estaba roto, ¿no? Por partes y quizás faltaba. Entonces, me dice, ¿este queso? Me dice, sí, le digo, es ese queso. Y entonces la hermana se despertó, me dice, y ese es el sueño que yo tuve, me dice. Y estuve pidiéndole al Señor, y ella no quería venir, dice, ¿no? Porque venía parece del cuento del más allá, de un lugar muy lejos. Y dice que orando, el Señor la trajo de una manera bien personal, muy, como dice, muy extraña, muy rara, pero la trajo para contarme y su significado de ella. Dijo, ¿no sabes qué? Dice, lo que le dijo a ella, ¿no? Y lo que yo te digo a ti, iglesia, es la palabra que me dijo ella y es para toda la iglesia también. Se me dice, la palabra que le dijo a ella, no, dice, Miguel, ¿no? Ya no me está dando lo mejor de su vida. Ya no le está dando las cosas bonitas. Ya no le estaba dando las cosas buenas. Ya no le estaba dando del corazón, como hacía cuando conocía al Señor. Entonces, me está dando trozos. Me está dando partes. Y entonces yo reconocí y le dije, ¿sabes qué? No le dije ni siquiera, no dije, ni siquiera me creí espiritual. Dije, ¿sabes qué? Yo voy a orar por tu sueño. No. Uno sabe la condición en la que está. Uno sabe en qué condición está. Como te dije al principio,
Ni la Biblia cargándola, ni la más bonita, ni la más que tú quieras, no es lo que te hace cristiano. Dios viene a descubrir cada corazón para poder ayudarte a crecer. No importa cuán doloroso. A mí me dolió y hasta ahora me duele, pero es para ayudarme a levantarme. Y si tú tomas para eso, para la palabra de hoy, para que te levante, te va a levantar. Depende de con qué corazón estés recibiendo esa palabra. Hay algo que cambiar en nuestra vida. Hay algo que hay que reflexionar en nuestra vida. Hay algo que hay que dejar en nuestra vida que no nos está ayudando, que nos está impidiendo seguir, que nos está impidiendo avanzar. Y que hay algo que hay que pedirle al Espíritu Santo, porque es la ayuda del Espíritu Santo la que nos va a revelar las cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Y otra de las cosas que este mismo capítulo nos muestra, que no solamente es escuchar la palabra como leímos al principio. Mira lo que dice el versículo 7. Dice así: y le dijo, ve al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó, ¿qué? Si él se hubiera quedado simplemente con el lodo ahí y no hubiera ido a lavarse, hubiera ido al combi, ni hubiera ido al restaurante, hubiera ido a otro lugar, no sucedería lo que le sucedió a él. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, hay cambio en nuestra vida. Hay un renuevo en nuestra vida. Ya no le vas a dar quesos partidos al Señor. Le vas a dar lo mejor al Señor. Lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes. Él es Señor de señores. ¿Y tú qué eres? ¿Mendigo de mendigos? No. Eres príncipe. Tienes sacerdocio real. Tienes un llamado de Dios. Eso es lo que tú eres. Un rey no va a regalar a otro rey cosas que no le valen. Entre reyes, ¿qué se regalan? Un Cartier. Cosas finas, cosas buenas, cosas preciables. Y entre reyes tenemos que darnos eso. Amén. Y otra de las cosas es que hay que tener humildad. Verdadera humildad. Reconocer realmente en qué estamos fallando. No solo es reconocer, ¿sabes qué? Hay mucha gente que reconoce, pero no puede ser cambiada. Porque solamente se bastan en sí mismos para creer poder y creer que pueden cambiar su vida. Pero cuando eso que tú dices, ¿sabes qué? No puedo, vas a los pies de Cristo, lo dejas delante del trono, entonces tu vida va a comenzar a cambiar. Puede ser de la noche a la mañana, sí, pero puede ser progresivo también. Lo importante de esto es que Dios está trabajando en nuestra vida y que lo que Dios quiere de nosotros es lo mejor. Lo mejor. Este era ciego de físico, este era un ciego físico, pero a la vez le ayudó en su espíritu a buscar a aquel que le dio la vista. En el mundo natural, el que es sordo no puede hablar, ¿no es así? El que es sordo no puede hablar, no sé si yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero en el mundo espiritual, el que no escucha la palabra de Dios no puede ver las cosas del Espíritu. El que no le hace caso a la palabra de Dios por fe no puede ver las cosas que Dios está haciendo. Porque al hombre natural le es imposible ver las cosas espirituales, dice la palabra. Y eso no es del Nuevo Testamento, sino también está en el Antiguo Testamento. ¿Qué le sucedió al siervo de Eliseo? Cuando él dice que se levantó de mañana y vio los montes, dice, uy, la ciudad está rodeada de gente, de carros de caballo. Eliseo oró y le dijo, Señor, abre sus ojos. ¿Por qué? Porque son más los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Son más los que están contigo. Aquí donde tú ves, ¿qué hay alrededor nuestro? Ángeles. Ángeles. Si tú temes a Dios, tu temor es Dios, dice que hay ángeles alrededor de los que le temen, dice. Y un ángel es superior a 1000 demonios que puedan haber. Porque es un enviado del Señor, tiene palabra de Dios, tiene cualidades que no puede tener alguien más. Y eso es lo que si tú tienes temor de Dios, entonces hay ese tipo de personas alrededor tuyo. Si tú tienes temor de Dios, entonces estás protegido. Aunque pasen cosas difíciles en la vida, hay ángeles alrededor tuyo y todo está bajo el control de Dios. Amén. Y lo mismo le sucedió en el Nuevo Testamento aquí a Nicodemo.
Nicodemo, siendo principal, un maestro en la ley, fue donde Jesús de noche y Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ¿qué? Esa es una de las versiones. En Juan dice, si no puedes nacer de nuevo, no vas a ver el reino de... que es casi prácticamente lo mismo. Si no entras, no vas a poder ver el reino de Dios. Entonces todo es por fe. Todo es por fe. Todo es por fe. Y los mismos fariseos, mira lo que dice el 9. Vamos a leer del versículo 39 para adelante, hasta el 41. Mira lo que dicen los fariseos. Lo mismo les sucede a los fariseos, pero en una forma negativa. Dice así. Jesús dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo, para que los que ven no vean y los que oyen sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrían pecado, mas porque decís vemos, permanece, dice. Cuando nosotros nos comenzamos a decir, ¿sabes qué? Es suficiente. Cuando nosotros pensamos, ¿sabes qué? Yo soy bueno. Cuando nosotros pensamos que yo soy misericordioso. Cuando no dependemos del Espíritu ni de su palabra. Entonces no podemos ni siquiera ver más allá de lo que nosotros estamos viendo. Porque todo es por fe, hermano. Todo es porque cuando le crees a la palabra, entonces vas a comenzar a ver, vas a comenzar a discernir. No es porque yo discierno, porque yo soy súper espiritual, no. Y porque yo canto aleluya y hablo en lenguas, tampoco. Es por los frutos que Dios te reconoce. Es por los frutos. No es cuántos dones tengas, no es cuánto talento, porque eso es lo que Dios te da para que tú trabajes. Pero los frutos salen de ti, a través del Espíritu Santo. Amén. Y quiero leer, por último, Salmos 66. Es un versículo que no lo entendía hasta el día de hoy, hasta hoy en la mañana. Desde el día de ayer también estaba meditándolo. Y lo escuchaba, y como no lo entendía, comencé a buscar por varios medios, y no le encontraba la palabra adecuada. Decía, ¿querrá decir esto? Y hasta que gracias a Dios pude entenderlo. Capítulo 66 de Salmos, versículo 18. Quizás alguno ya lo haya entendido, pero para mí fue algo tremendo. Dos versículos voy a leer, este y el que sigue, y ahí termino. Capítulo 66 de Salmos, versículo 18, dice así: si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Quiero que lo leas conmigo una vez más. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo que quiere decir el salmista acá, y este salmista es David, dice así: si yo hubiera atendido a mi corazón, si yo le hubiera dado prioridad a mi corazón, Dios no me habría escuchado. Si yo hubiera obedecido a los deseos de mi corazón, hubiera pecado, en otras palabras, y Dios no me hubiera escuchado. Cuán misericordioso es Dios con nosotros, que si nosotros pecamos y nos arrepentimos, volvemos a la gracia. Pero no debemos mirar nuestro corazón, no debemos mirar nuestro pensamiento, debemos guiarnos por la palabra del Señor. Y el otro versículo que te quiero leer es en el mismo capítulo Juan, del 9, 28 al 31. Dice así, como te dije, lo que hacen los fariseos, ¿no? Le desacreditan, le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea, dice. Y el 30 dice: respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde Él sea. A mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos. Y el 31 es la palabra que a mí me impactó, que dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a Él escucha, dice. Esto es maravilloso. Que nosotros no vemos nunca hemos visto a Jesús físicamente, pero sin embargo creemos en Él. Pero sin embargo confiamos en Él. Sin embargo leemos y meditamos su palabra. Pero eso no basta. Hay que ser temerosos de Dios.
a este escuchará el Señor. A este escuchará el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor. Quizás hasta el día de hoy, Señor, te hemos dado cosas, Señor, en parte, Señor. Quizás hayamos obedecido, Señor, en parte, Señor, tu palabra, porque nosotros sabemos que somos polvo, Señor, y el diablo vino a humillarnos, Señor, humillar tu creación, Padre. Pero hoy, Señor, nos reconciliamos contigo, Dios, para que seas tú, Señor, el hacedor de la obra que empezaste en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarte, Señor, de lado, sino, Señor, tomar conciencia, Padre, que debemos ofrendarte lo mejor, Señor. Debemos darte lo mejor, Dios. Y solamente tú puedes cambiar nuestras vidas, porque a veces nosotros no llegamos a ver. Espíritu Santo, te pedimos, oh Dios, para que seas tú redarguyendo nuestro corazón, para cambiar y ser renovados y recibir fuerzas nuevas, Dios, para obedecerte, porque tu palabra dice que a ti te gusta el juicio, la justicia, el amor, la misericordia, Señor. Por eso te agradecemos, Padre, porque de corazón, Señor, creemos que tú quieres trabajar en la vida de cada uno de nosotros, que tú quieres renovar nuestra vida, que tú quieres, Señor, librarnos, Señor, de ese pasado que nos ata, Señor, en este presente, Señor. Pero solamente por medio de tu Espíritu, Señor, podremos hacerlo. Por medio de tu palabra podremos hacerlo, porque nosotros somos débiles, Señor. Te entregamos cada vida, Señor, en esta tarde, para que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, para darte gloria y honra solamente a ti, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta palabra, y en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y oramos, Señor. Amén. Aleluya, 主の皆をたたえます。 Alabamos el nombre del Señor Jesús. 今日は生まれつき目の見えない盲人の話でした。 Se trató la mensaje de un ciego de nacencia. この盲人はもう生まれつきもう目が見えなかった。 Es que esa persona nació ciego. 私たちも人間はみんなそうですけど、生まれたまんまの状態ではいけないんです。 Nosotros nacemos. 生まれたままの生まれた元々の人間はみんな自分中心で生きる性質があります。 Nosotros nacemos como egocéntricos y nosotros no podemos tener esa esencia de pecadores o egoístas siempre. 私たちみんな罪人なんです。 Todos nosotros somos pecadores. このままでは滅んでしまいます。 De esta manera vamos a ser destruidos. でもこんな私たちのためにイエス様が来てくださいました。 Pero por nosotros ha venido Jesucristo. イエス様が十字架にかかり犠牲になってくださいまし Él た。 fue crucificado, Él pagó el precio そして私たちの心の目を開いてくださり、 y ha abrido nuestros ojos espirituales. 私たちを救ってくださった。 Nos salvó. 私たちもイエス様を信じるとき、心の目が開かれ変えられます。 Cuando crecemos los ojos espirituales, los ojos del corazón se abren y pasamos a tener un crecimiento. みんなイエス様を信じて救われたいと思います。 Todos quieren creer y ser salvos. はい、もちろん皆さん救われていると思いますけど、 Yo creo que todos ustedes son salvos. はい私たちはさらに信仰を持って、イエス様の御言葉に従うものになりましょう。 Pero con fe queremos obedecer a Él. その時私たちは変えられてますます新しくされていきます。 Y queremos ser cambiados y renovados. でこの盲人はその目が見えるようになった時に周りの人たちはみんな信じてくれなかったですね。 Pero este ciego cuando se abrió sus ojos, pasó a ver las personas alrededor, no lo creyeron. はい、でも、その盲人はみんなに私の目を開けてくれた方はイエス様ですと一生懸命言いました。 Pero esa persona que era ciego antes empezó a decir, aquel que abrió mis ojos fue Jesucristo. はい、私たちも生まれ変わったら人々にその証しをすることが大事です。 Es importante cuando tenemos el nuevo nacimiento testificar a otras personas. 皆さんは職場の人や友達に証しをしてますか？ ¿Ustedes están dando el testimonio a las personas de su trabajo? はいはい、たとえ今その時信じてくれなくてもいつか心を開いてくれる日があるかもしれない。 Aunque escuchen su testimonio y lo crean, habrá un día que va a creer. はい、その時が来
来たら目が開かれるかもしれない。 Y cuando llegar ese día, tal vez va a abrir los ojos de las personas que escucharon. だから聖書も言ってます。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。 Por eso la Biblia dice, en buen tiempo o fuera de tiempo, abre la palabra de Dios. 私たちもイエス様の素晴らしいニュースを福音を伝えていきましょう。 Queremos anunciar las buenas nuevas de Jesús. アーメン。そして私たちはみんな全ての人が目が開かれてイエス様を信じるようになってほしいと願います。 Y deseamos y oramos para que los ojos de las personas, de todos, puedan abrir. そのためにはへり下って神の言葉を受け入れる人になりましょう。 Para ser así, debemos ser humildes y aceptar la palabra de Dios. 神の言葉に従って行動する人になりましょう。 Es necesario obedecer y actuar. その時に私たちがますます目が開かれて神様をさらによく分かり信仰も成長していきます。 Para eso nuestros ojos van a abrir y pasamos a tener más conocimiento hacia Dios y nuestra fe pasa a ser fortalecida. アーメン。はい、それでは心から主を求めて賛美しましょう。 Vamos a alabar de corazón y buscarlo a Él. Tú eres nuestro Creador. あなたが私たちの目を開いてくださったお方です。 Tú eres el Dios que abrió nuestros ojos. あなたのお言葉は私たちを生かしてくださいます。 Porque tu palabra nos hace vivir. ハレルヤ、どうぞ私たちが主の御言葉に忠実に歩むものとなれますように。 Que podemos caminar en su palabra con fidelidad. 主の御言葉をしっかり行って、そして実を結んでいくことができますよう Que に。 podemos obedecer y cumplir y producir muchos frutos. そしてこの素晴らしいイエス様の福音を全ての人に述べ伝えていくことができますように。 Que podemos predicar, anunciar su evangelio. 主が共にいて私たちを助けてくださることを感謝しま Te す。 agradecemos porque el Señor está con nosotros y va a nos guiar. 素晴らしい主に感謝し、イエス・キリストの皆によって祈ります。 Damos gracias al hermoso Señor y oramos en nombre de Señor Jesucristo. アーメン。感謝します。それでは、祝福のお祈りをいたします。ハレルヤ、主よ感謝します。Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros eternamente. Amén. Aleluya. 主をまたたえます。お主を感謝します。